Bienvenidos a esta nueva clase, yo soy Gustavo Rodríguez. En la clase pasada habíamos visto cómo llevar a cabo un estudio de la naturaleza descriptiva, posteriormente también correlacional, y el día de la clase es la clase en la cual vamos a empezar a fondo un estudio de naturaleza cuantitativa a través de estudiando cómo es que se lleva a cabo un estudio de naturaleza causal o explicativa, como también la literatura lo comenta. Pues, como habíamos comentado en la clase pasada, una de las principales limitaciones de un estudio correlacional era que el estudio correlacional no te permitía hacer inferencias acerca de la causa, que la variable A tiene un efecto en la variable B. Pero este estudio, los estudios de naturaleza causal, sí pueden efectivamente decir que la variable A tiene un efecto positivo o negativo en la variable B. Este estudio, esta parte nos ayuda a poder definir esta limitación del estudio correlacional. Pues aquí quiero yo empezar la clase comentando de que, si bien es cierto, hemos visto el estudio descriptivo y correlacional, usualmente los estudios, adicional a la parte que hoy día les voy a enseñar, los estudios de naturaleza explicativa también incorporan elementos descriptivos como tablas de frecuencia, tablas de doble entrada, gráficos e incluso correlaciones con tus variables. Y luego, ya para terminar como de matar el estudio y hacerlo muy profundo, acaban con un análisis de regresiones. Pues efectivamente, seguramente has escuchado la palabra regresiones. La palabra regresiones hace referencia a una ecuación en la cual se trata de explicar una variable dependiente. Aquí voy a empezar dibujando una ecuación muy simple, una ecuación básica, en el cual yo te voy a ir indicando de cómo es lo que tú vas a hacer con tus variables. Aquí esta variable es mi variable dependiente y esta mi variable independiente. Muy bien, ahora te voy a explicar la dinámica y que luego tú me ayudes a identificar en el caso de tu tesis si es que cuáles son tus variables dependientes y cuáles son tus variables independientes y cuál es tu variable dependiente. La variable dependiente es la cual puede variar, puede tomar cualquier valor y afecta o tiene un efecto en tu variable dependiente, mientras que la dependiente, como su nombre lo indica, va a depender de esta otra variable, puesto que esta tiene un poder de explicación. Usualmente en una base de datos, esta es tu variable y esta es tu variable x, y por ejemplo, asumamos que tengamos muchas más variables. Estas variables van tomando o van formando una base de datos de esa forma. Muy bien, y ahora me preguntarás, ¿qué es esto? Este simplemente es una constante, que es la constante de cualquier ecuación simple que puede existir. Una vez que nosotros, o que tú en tu caso ya has identificado tu variable dependiente y las variables independientes, de hecho, dicho sea el paso, puede haber muchas más variables independientes. Aquí yo quiero hacer una acotación y una especie de reminder, pequeño recordatorio. Acordémonos que cada una de estas variables que pueden formar la ecuación no son variables que han caído por inspiración divina, sino que antes de haber establecido esta ecuación ha habido ya una literatura. Efectivamente, en la clase de revisión de literatura vimos cómo aterrizar en una hipótesis que haga referencia a un análisis causa-efecto. Retomando el ejemplo de marca país, en nuestra revisión de literatura, en la clase de revisión de literatura vimos que se podía plantear una hipótesis de que la marca país tiene un efecto en la intención de compra. En este caso, mi variable x sería marca país y mi variable y sería intención de compra. Es decir, que la marca país puede afectar, no lo sé si positivo o negativamente, la intención de compra. Pero lo más importante de aquí es que esta relación previamente ya ha sido explorada, ha sido profundizada, ha sido sustentada por medio de otros autores que también ya han investigado y me arrojan suficiente evidencia para yo, en mi caso, poder estimar esa ecuación y poder decir si es que realmente tiene un efecto positivo o negativo, si realmente tiene un efecto, ¿no? La variable marca país o la variable que tú estás investigando. Es así que aquí tú puedes poner muchas más variables. Como te comenté también en la revisión de literatura, tú puedes poner más variables a tu ecuación y que lógicamente todas estas variables estén sustentadas, detrás haya literatura, hayan argumentos sólidos porque tú esperas o estás planteando esta ecuación, que es lo más importante, porque esta ecuación efectivamente viene detrás de muchos pasos que previamente ya hemos aprendido a hacer. Una vez que tú ya tienes esto y ya
esta variable, con esta, la puedes ir tú ya en tu cuestionario que tú ya has medido. Hemos aprendido en la clase de análisis descriptivo cómo medir tus variables. Tú ya puedes ir haciendo una base de datos aquí con los datos codificados y que efectivamente tu variable fue de naturaleza cualitativa. Es aquí que todo esto ya tienes observaciones, y lo que se hace en un método causal es estimar esta ecuación, dado que ya tú has construido tu base de datos y efectivamente ya has tratado con esta medición de las variables en un formulario de Google Forms, en Timeform o en otra plataforma que tú ya has identificado o ya has llevado el proceso del trabajo de campo. Muy bien, una vez que tú ya has identificado, lo que consiste o el objetivo de hacer todo esto es poder estimar este coeficiente, poder indicarte cuánto es el valor. Lo que hace toda esta ecuación es, estos datos tú ya los sabes, este y este, pero este no lo sabes, y de eso trata, porque si es que m es mayor que 0, el efecto va a ser positivo. Si es que es menor que 0, va a ser negativo. Y efectivamente, si es que es igual a 0, significa que no hay ninguna relación o que tu relación está mal planteada. Entonces aquí trata de identificar, todo lo que hace esta ecuación es identificar si tu coeficiente es positivo o negativo. Muy bien, una vez que tú ya has identificado esto, la pregunta es, Gustavo, ¿cómo es que vamos a identificar si este es positivo o negativo? Existen muchos programas, softwares estadísticos que te ayudan a estimar este tipo de ecuaciones. Pueden incluso incluir muchas más variables y lo que importa es poder estimar los coeficientes. Tú también lo puedes estimar en un Excel o también en programas como el SPSS, que es un programa estadístico bastante utilizado para hacer tesis académicas. O también, si es que tu regresión es más sofisticada, también puedes utilizar R o Stata. Muy bien, vayamos al ejemplo práctico de cómo, quiero explicarte cuál es el mecanismo de estimación que usualmente se utiliza para llevar a cabo este análisis de regresiones. Un concepto muy claro que tú tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu análisis de regresiones es el R cuadrado. El R cuadrado es una prueba de bondad de ajuste que se conoce muy bien en estadística y que nos dice la fiabilidad de nuestra ecuación, la fiabilidad de nuestro modelo. Es decir, que también estas variables independientes están explicando tu variable dependiente, que también este modelo se está haciendo más fiable, más confiable estadísticamente. La prueba de bondad de ajuste es una fórmula que consiste en la varianza explicada de las variables independientes entre la varianza total. De esa forma nos mide que también estas variables están explicando la varianza de esta otra. Es decir, que este viene a ser un porcentaje que va del 0% al 100%, y mientras más alta es, significa que hay una mayor fiabilidad de mis variables independientes, puesto que están realmente explicando la variable y. A partir de 60% se comenta que existe una buena fiabilidad o una fiabilidad realmente aceptable. Este es el primer consejo que tú tienes que saber en esta clase, que es el R cuadrado al momento de llevar a cabo tu análisis de regresión, sea en SPSS, sea en Excel o en cualquier otro software estadístico. Muy bien, y acerca de la técnica, ¿cuál es la técnica para estimar? ¿Cuál va a ser el criterio de estimación? La principal técnica de estimación que usualmente se lleva a cabo en la mayor parte, por no decir en todos los estudios de naturaleza causal, es la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. La técnica de mínimos cuadrados ordinarios tiene que ver con un criterio de minimizar el error. Usualmente en estadística, al momento de hacer tu ecuación, esto va con un error, que es la probabilidad de estar equivocados. Y es más que todo tiene que ver con la muestra. Regresando un poco y retomando la clase de muestra, este error, lógicamente lo que queremos hacer es minimizarlo, puesto que no queremos estar equivocados con nuestra ecuación, porque de lo contrario habría un sesgo. Entonces, lo que hace la técnica de estimación de mínimos cuadrados ordinarios es minimizar este error para obtener una mejor estimación de nuestro coeficiente y para así poder discernir si es positivo o negativo. ¿En qué consiste esta técnica de estimación? Aquí está mi variable y aquí está mi variable x, y aquí están todas las observaciones producto de mi trabajo de campo, de mi análisis que yo me maté haciendo, mis encuestas. Entonces, lo que hace esto es estimar una recta, que en este caso es mi ecuación. Aquí chiquito lo dibujo. Y lo que hace es minimizar las distancias de los errores. Estos son los errores, y lo que hace de observación a observación es lo que hace es minimizar
minimiza esto y de tal forma que te permite estimar el coeficiente, y de esa forma es el principal criterio, como nos hemos dado cuenta que tiene una lógica detrás, en el cual tú vas a poder identificar este coeficiente. En el ejemplo práctico yo te voy a enseñar cómo realmente llevar a cabo una estimación de mínimos cuadrados ordinarios, y para poder tú discernir la variable m si es mayor que 0 o menor que 0, tu coeficiente. Pero lo más importante aquí, chicos, que quiero que entiendan, es que en el método realmente no va a ir esta parte, sino va a ir la planeación de todo esto. Por ejemplo, para mi variable, mi método es un método que hace referencia a un estudio cuantitativo, un método cuantitativo en el cual estimo llevo a cabo un análisis de regresión y estimo el efecto de la variable, por ejemplo, marca país en la intención de compra. Aquí también tabulas tu ecuación y comentas que para la técnica de estimación va a ser la técnica de mínimos cuadrados ordinarios para poder identificar el sentido si es positivo o negativo de tu coeficiente, y así estimar el efecto de la marca país en intención de compra. Y llevas a cabo todo este análisis. Adicionalmente pones información relativa a tu muestra que en la clase pasada te comenté. Y finalmente en la parte de resultados, llaman los resultados de esta ecuación, van si este coeficiente es negativo o positivo, y va un análisis más que todo numérico en el cual presentas todos los resultados estadísticos que tú llevaste a cabo. Como resumen de la clase del día de hoy, ya para ir al ejemplo práctico, nos hemos dado cuenta de que efectivamente un estudio, un método de análisis causal hace referencia a analizar el efecto de una variable A en el efecto en la variable B. Es decir, cómo mi variable X, que es independiente, afecta mi variable Y, mi variable independiente, y que esa forma de establecer esa relación de manera matemática es a través de una ecuación que también se conoce como una regresión. Asimismo, también hemos visto que la base para poder establecer esta ecuación es identificar mi variable independiente y mi variable dependiente, y lo más básico de establecer esto hacía referencia a toda una revisión de la literatura en el cual diversos autores sustentaban y arrojaban evidencia de por qué estas variables podían tener un efecto en mi variable dependiente. También hemos visto de que lo más básico, lo que consiste en esta ecuación, es estimar mi coeficiente de mi variable independiente para poder decir si es que esta variable tiene un efecto positivo o negativo. Adicionalmente vimos que una variable crítica o un concepto crítico era la prueba de bondad de ajuste, que nos arrojaba qué tan fiable es nuestra ecuación al momento de estimarla, y que también uno de los criterios principales y más ampliamente recomendados para estimar esta regresión es el concepto de mínimos cuadrados ordinarios, que lo que hace es minimizar el error o la probabilidad de estar equivocados, que haya un sesgo en mi ecuación, y lo que hace es minimizar eso y de esa forma poder estimar mi coeficiente, y de esa forma poder realmente llegar a la verdad y decir cuál es el efecto de mis variables que estoy investigando en la variable dependiente. Esta ha sido la clase del día de hoy. Hemos aprendido cómo llevar a cabo un estudio de la naturaleza causal a través de correlaciones. En la siguiente clase veremos cómo presentar tus resultados, cómo hacer tus conclusiones, cómo hacer tus futuras investigaciones y luego cómo sustentar ante tu jurado. Nos vemos en la siguiente clase.